Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd. Veliki pozdrav za Juana Munda. Desde la capital de Serbia en Belgrado. Juana Munda es el nombre aquí en el idioma local, así que no se confundan. Mientras caminamos las calles de Belgrado, quiero mostrarles un poco esta calle en particular, porque así como esta calle, son muchos de los sitios en la capital de Serbia, bastante acabados. Es un país que ha sufrido muchas guerras y ha sido bastante difícil reconstruirlo. Hay muchos lugares abandonados, muchos grafitis. Estamos en una de las partes céntrica, estamos a escasos metros de la plaza de Republic Square. Limpio, eso sí, en general es una ciudad limpia. Todas estas ciudades que hemos conocido del este han sido bastante limpias en general, pero sí se alcanza a notar un aspecto, ¿cómo lo llamaríamos? Un aspecto bastante antiguo, pero digamos deteriorado. Muchos lugares deteriorados, hay poco mantenimiento por parte del gobierno, se alcanza a ver, y que contrasta por ejemplo con otras ciudades del este, como por ejemplo Bucarest o la misma Sofía, que guardan, digamos, un espíritu de la monarquía, unos edificios espectaculares, monumentos, palacios, mientras que aquí son pocos los aspectos que se guardan de esa época monárquica de hace varios siglos. En el área deportiva hay que decir que en Serbia existe posiblemente la rivalidad a muerte más peligrosa del mundo, y es entre el equipo Estrella Roja y el Partizan, que no solamente cuentan con un equipo de fútbol, sino también en otros deportes como el baloncesto y el balonmano. Pero aparte de que tienen sus orígenes políticos muy similares, ya que los dos equipos se fundan en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, el Estrella Roja es normalmente asociado al sector popular y la clase obrera, e igualmente es asociado al Ejército Popular de Liberación Yugoslavo. Y los seguidores de este equipo son popularmente llamados los Deliges, que eran miembros o exintegrantes de la policía local, y también son miembros del Movimiento Nacional Serbio, que es considerado el más radical y ultraconservador y discriminatorio del continente, mientras que el Partizan es asociado a la clase media alta, a los intelectuales, y es vinculado al movimiento comunista que lideró el mariscal Tito, el gran líder de Yugoslavia. Y los miembros de este equipo eran cercanos a la policía, al régimen, y son llamados los Grobari o sepultureros, organizados por exmilitares y grupos antifascistas. Y lo que llama la atención es que los dos estadios de los dos equipos están solamente con 1 kilómetro de diferencia, de distancia, lo que llama más la atención que la rivalidad que se genera entre estos dos equipos sea tan marcada. E igualmente, lo paradójico es que en la actualidad los dos equipos comparten un ideario de extrema derecha y nacionalismo radical. Incluso muchos de sus líderes simpatizan con grupos neonazis y son alineados a las políticas rusas, y también son marcados por ese odio frente a la globalización, el multiculturalismo, así como también la liberación sexual, y propugnan por la reunificación yugoslava bajo la hegemonía serbia. Este punto aquí en Belgrado cuenta con 4 etapas históricas. Es un punto que nos da a entender la importancia histórica que ha tenido esta ciudad y este país. El primero de ellos, el Hotel Mosca, construido antes de la Primera Guerra Mundial. En principio tenía unos objetivos diferentes de seguridad, fue construido por rusos. Sin embargo, a lo último termina por definirse para ser hotel. Y la segunda etapa histórica es la etapa de la posguerra. Ahí está el edificio que se logra ver al fondo, la etapa entre las dos guerras mundiales, primera y segunda. La tercera etapa está al fondo, el comunismo, un edificio mucho más sobrio, más feo, más cuadriculado. Y la otra etapa está
está allá al fondo, que es un edificio más moderno, siglo XXI, época contemporánea. 4 etapas diferentes en esta ciudad, algo muy similar a lo que encontramos en Sofía, en donde estaban las ruinas romanas, estaba la época de los turcos, cuando estuvieron allí los turcos, época contemporánea, época del comunismo, y son todos esos contrastes históricos que se pueden encontrar en estos países de Europa del Este. La hora favorita de muchos, la hora de comer. Les voy a mostrar un plato típico aquí en Serbia, en Belgrado, que tiene influencia del Imperio Otomano. Se hace llamar un mini kebab, pero el nombre que le dan aquí es cevapi. Entonces tenemos 10 pedazos pequeños de salchicha con crema de queso. Tenemos el famoso pita bread, que lo encontramos en Grecia, en Bulgaria, en Rumanía. Aquí está. Aquí está ya abierto, donde se mete la carne, se mete la salsa. Y tenemos ensalada de repollo. Como les dije, es influencia del Imperio Otomano, que abarcó varios de estos países de Europa del Este, pasó por Grecia, pasó por muchas partes y claramente dejó la huella, no solamente a nivel cultural y social, sino también en la gastronomía. Es uno de los platos típicos que tienen que probar y obviamente con la cerveza local. ¿Cuánto vale todo esto? Son aproximadamente $6 americanos y la cerveza $2. En total pueden comer por tan solo $8. Este país ha sufrido muchas transformaciones políticas. Pasó de ser el reino de croatas, eslovenios y serbios a ser llamado en 1928 la República, a ser Yugoslavia, que es el origen como tal del nombre. Yugoslavia, eslavos del sur. Después de allí empieza la ocupación nazi, Segunda Guerra Mundial, y después tuvo varios nombres: República Socialista, República Democrática de Yugoslavia, hasta lo que conocemos hoy como República de Serbia. Son muchas de las transformaciones políticas que ha sufrido este país y que nos demuestran lo álgido y lo convulsionado que ha sido esta sociedad en Europa del Este. Y otro dato para destacar es la época de la monarquía. Recordemos que durante la época del comunismo los reyes vieron el exilio en Londres y regresaron en los 90, aunque hoy en día esto no es una monarquía como tal, pero sí existe, digamos, esa figura del rey en Serbia. Compartan sus opiniones en la cajita de comentarios acerca de esas figuras que se idolatran o que han sido olvidadas en sus países. ¿Cuál es el impacto que ha tenido en la sociedad? ¿Y cuál creen ustedes que debería ser exaltada o rechazada? Así como está la figura de Tito en Serbia. En el Mundial de Fútbol del año 2006 en Alemania ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del fútbol. Y es que la selección de Serbia y Montenegro representó a un país o estado que ya no existía, ya que 6 días antes de que comenzara este campeonato se declaró la disolución o separación de estos dos países. La participación de Serbia y Montenegro terminó con 3 derrotas frente a Países Bajos, Argentina y Costa de Marfil, pero marcó un hito en la historia del fútbol. Recordemos que la edición de Yugoslavia comienza a principios de los 90 con la declaración de independencia de Croacia y Eslovenia en el 91, un año después la de Bosnia y Macedonia del Norte. En el 2003 se forma una unión estatal de pocas competencias comunes entre Serbia y Montenegro, pero 3 años después llegaría la independencia, hasta el año 2008 que ocurre la independencia de Kosovo, pero que sigue generando algunas disputas políticas. Pero de todo esto hablaremos cuando visitemos a cada uno de estos países en los Balcanes. El templo de San Sava es la segunda iglesia ortodoxa más grande del mundo, después de la iglesia de San Isaac en Moscú, en Rusia. Esta iglesia tiene acabados espectaculares en la parte interior, es otro de los sitios recomendados a visitar de la iglesia ortodoxa. Ya hemos hablado mucho durante todos estos viajes y experiencias a lo largo de Europa del Este, Grecia, Bulgaria, Rumanía, todos estos con una influencia de esta religión. Pero algo para destacar en esta zona
de Europa es que todos los conflictos que ocurrieron en esta parte de Yugoslavia, entre bosnios, croatas, serbios, etcétera, se dieron por tres razones o llevaron a tres tipos de guerra. La primera de ellas es una guerra civil, guerra étnica y una guerra religiosa. En el caso, por ejemplo, de donde estamos aquí en Serbia, la mayoría es ortodoxa, pero si vamos al país vecino Bosnia, la mayoría es musulmana, y si nos vamos para Croacia, la mayoría es cristiana católica. Son varios aspectos que han llevado a toda esta región a estar inmerso en muchas guerras y conflictos a lo largo de su historia, pero el caso es que si quieren ver otro templo religioso y explorar un poco acerca de la influencia ortodoxa en este país, este es un templo a visitar aquí en Belgrado. Mientras visitamos esta iglesia ortodoxa, el gran templo de San Sava, algo para destacar es que en el escudo de Serbia, en el escudo de armas, Coat of Arms, se van a encontrar con una águila con dos cabezas. Una de ellas simboliza el obispo de la iglesia ortodoxa, la autoridad, y el segundo hace referencia al rey, a esa figura monárquica que, recordemos que estamos en la República de Serbia, no es una monarquía propiamente, pero esa figura sigue existiendo. Algo bastante particular también es que ese código de armas o ese escudo está solamente en la bandera que abarca todas las minorías de esta región, los albanos, los croatas, los bosnios, todas esas minorías que viven en este país, y es una forma de incluir a cada uno de ellos. Hay un dato curioso para destacar de esta época de Yugoslavia, y es que hasta la década de los 70 había una especie de censo en el cual la gente describía el lugar de origen, sea Serbia, Croacia, Eslovenia, e igualmente el tipo de religión. Sin embargo, después de los 70, después de varios movimientos y protestas, esa información se deja a un lado y la información pasa a ser básicamente nombre y origen Yugoslavia, porque recordemos que incluso dentro de ese periodo de Yugoslavia seguían habiendo, digamos, países o regiones dentro de Yugoslavia, Serbia, Croacia, Eslovenia, y cada uno tenía un líder en particular e incluso eran elegidos durante un año y trabajaban, digamos que debajo de la mesa, por debajo de Tito. Tito era la figura máxima, la imagen a mostrar al mundo, la figura diplomática, pero debajo de él existía también un líder que era el que se encargaba también de desarrollar diferentes políticas y leyes para la región en particular que estaba representando, pero también era una forma de unir a Yugoslavia. Llegamos a uno de los monumentos más emblemáticos de Belgrado, esta pequeña roca al frente de ese edificio en ruinas. 23 de diciembre de 1999, la OTAN, esta organización del Tratado del Atlántico Norte, que es liderada por Estados Unidos, Inglaterra, y que hoy en día toma nuevamente relevancia con el tema de Ucrania y de Rusia, bombardeó esta ciudad. No solamente ese edificio que está allí, sino durante 78 días se produjeron varios ataques a Belgrado, Novi Sad, entre otras ciudades de Serbia. Lo que buscaba era presionar al presidente de aquel entonces para que retirara las tropas de Kosovo. Recordemos que aquí igualmente hay un conflicto entre Kosovo y Serbia por el tema de la independencia que ellos declararon unilateralmente en 2008, a pesar de que la Constitución de Serbia establece que para el cambio de fronteras tiene que llamarse a elecciones y se debe seguir la Constitución de este país. Es por eso que aquí declaran esa proclamación de independencia como ilegal, y es una región o país que no se reconoce. E igualmente hay países con similares conflictos internos, como el caso de España con Cataluña, o también en Grecia o en otros estados, que no reconocen a Kosovo para que no se generen esos movimientos independentistas en sus países. E igualmente, más adelante veremos también un monumento que está digamos, haciendo relación a los niños que murieron durante esa época. 80 niños en total murieron durante esos 78 días, y se escribe, digamos, en el monumento: éramos solamente niños.
Llega la noche aquí en Serbia, despedimos este capítulo desde la capital Belgrado. Se viene una aventura desde un país vecino donde estalla la Primera Guerra Mundial con el asesinato del archiduque Francisco Fernando y que tiene como atractivo turístico el puente de Mostar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No olviden suscribirse en la campanita roja y estar pendiente de estas aventuras por Europa del Este y mucho más, porque en este canal tú no eres un espectador más. En Juan Mundo tú eres un viajero más.